Reinhard Heydrich murió en junio de 1942, a los 38 años, tras un atentado en las calles de Praga. En ese momento ocupaba uno de los puestos más temidos del Tercer Reich, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, organizador de la Conferencia de Wannsee y administrador del Protectorado de Bohemia y Moravia. Hitler lo llamó el hombre con el corazón de hierro. Sus propios colegas lo apodaban la bestia rubia o el carnicero de Praga. Pero detrás de la biografía oficial, repetida en libros y documentales, existe una capa de episodios menos conocidos. Rumores sobre su origen judío, expedientes falsificados que desataron una purga masiva en la Unión Soviética, una expulsión naval encubierta, una muerte que pudo evitarse con un simple chaleco antibalas y una mitología de posguerra que todavía genera debate entre historiadores. 18 fragmentos de esa historia menos transitada componen este recorrido. El rumor de sangre judía que lo persiguió toda su vida. Durante años circuló en los círculos nazis la sospecha de que Heydrich tenía ascendencia judía por parte de su abuela paterna. Ernestine Lindner, cuyo segundo apellido de casada, Sus, alimentó la confusión con apellidos judíos comunes en la época. La genealogía real establece que ningún antepasado directo de Heydrich era judío, pero el rumor se instaló con tanta fuerza en Halle, su ciudad natal, que compañeros de escuela y reclutas navales lo molestaban llamándolo Isidor o el judío blanco. El propio Heinrich Himmler ordenó en 1932 una investigación genealógica exhaustiva antes de incorporarlo a las SS, precisamente para zanjar la cuestión, y el resultado oficial lo declaró ario puro. Ese informe, sin embargo, no eliminó el estigma social previo. Algunos biógrafos sostienen que la obsesión de Heydrich por demostrar lealtad absoluta a la ideología racial nazi, llevándola a extremos que superaron a muchos de sus superiores, estuvo motivada en parte por el deseo de borrar cualquier sombra de duda sobre su pureza racial. La paradoja resulta evidente. El hombre que coordinó la maquinaria burocrática del genocidio cargó toda su vida adulta con un apodo que lo vinculaba, falsamente, con las víctimas de esa misma maquinaria. Documentos del Servicio de Inteligencia británico, desclasificados décadas después, muestran que esta vulnerabilidad personal fue estudiada como posible punto de presión psicológica, aunque nunca se utilizó de forma directa en operaciones de contrainteligencia. El origen del rumor se remonta a un anuncio matrimonial publicado en 1916 por su abuela tras enviudar, en el que apareció el apellido Sus junto al de su segundo esposo. En la Halle de comienzos del siglo XX, ese apellido bastaba para activar sospechas en un ambiente social donde el antisemitismo cotidiano formaba parte del paisaje cultural, incluso antes del ascenso del nazismo como movimiento político organizado. Compañeros de cadetes navales recordaron décadas después que Heydrich respondía a las burlas con una agresividad desproporcionada, en ocasiones llegando a enfrentamientos físicos con quienes repetían el apodo. Biógrafos como Mario Dederich y Robert Gerward coinciden en señalar que esta experiencia temprana de hostigamiento, sumada a la humillación de la expulsión naval que se detallará a continuación, contribuyó a moldear una necesidad casi compulsiva de validación externa a través del éxito profesional y la lealtad ideológica extrema. El informe genealógico de 1932, encargado específicamente por Himmler, rastreó 4 generaciones de antepasados de Heydrich sin encontrar vínculo judío alguno, pero la velocidad con la que se exigió esa investigación antes de aceptarlo en las SS revela cuánto pesaba todavía el rumor incluso dentro de los círculos que después lo convertirían en uno de los rostros más reconocibles del antisemitismo institucional del Estado nazi. Una expulsión de la Marina que el régimen nazi maquilló por completo. Antes de convertirse en una de las figuras más poderosas del aparato de seguridad nazi, Heydrich fue oficial de la Kriegsmarine. En 1931 enfrentó un consejo de honor naval por romper su compromiso con una joven, hija de un industrial influyente, para casarse con Lina von Osten, a quien había conocido apenas semanas antes. El tribunal naval, presidido por el almirante Erich Raeder, lo encontró culpable de conducta impropia de un oficial y caballero y lo expulsó de la Marina con deshonor.
La versión que después circuló en la propaganda nazi presentó su salida como una decisión voluntaria motivada por recortes presupuestarios de la República de Weimar, una narrativa que convenía tanto a Heydrich como al régimen, interesado en mostrar a sus jerarcas sin manchas en su historial. Lina, su esposa, jugó un papel decisivo en este episodio. Fue ella quien lo animó a buscar trabajo en las SS a través de un contacto familiar con Himmler, transformando lo que parecía el final de su carrera militar en el inicio de una trayectoria muchísimo más letal. Sin esa expulsión que la historia oficial nazi se encargó de ocultar, Heydrich probablemente habría continuado como oficial naval de rango medio y la arquitectura del aparato represivo del Tercer Reich habría tomado un curso distinto. El expediente del Consejo de Honor, conservado parcialmente en archivos navales alemanes, detalla que la novia abandonada, identificada como Erika, pertenecía a una familia con vínculos directos con altos mandos de la Marina, lo que explica la severidad de la sanción frente a un comportamiento que, en otras circunstancias, habría merecido una simple amonestación. El almirante Raeder, que presidió personalmente el tribunal, dejó constancia escrita de que consideraba a Heydrich un oficial técnicamente competente pero moralmente inestable, una valoración que circuló de manera informal entre la oficialidad naval durante años. La propaganda nazi posterior, especialmente la elaborada tras su muerte para construir el relato del mártir, sustituyó por completo esta versión por una narrativa de recorte presupuestario derivado de las restricciones impuestas a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, una explicación que resultaba mucho más conveniente para una figura que el régimen necesitaba presentar sin manchas en su trayectoria. Lina von Osten, por su parte, ya militaba activamente en círculos nacionalsocialistas antes de conocer a Heydrich, y fue precisamente a través de su padre, simpatizante temprano del partido, que se estableció el contacto con un oficial de las SS que recomendó a Heydrich para una entrevista directa con Himmler en 1931. Esa entrevista, que según testimonios posteriores duró apenas unos minutos, bastó para que Himmler le ofreciera de inmediato la tarea de organizar desde cero un servicio de inteligencia interno para el partido nazi, germen de lo que después sería el temido Sicherheitsdienst. El violinista que tocaba a Beethoven antes de firmar órdenes de exterminio. Heydrich heredó de su padre, Bruno Heydrich, fundador de un conservatorio de música en Halle, un talento notable para el violín. Testigos de su entorno familiar describieron veladas en las que interpretaba piezas de Beethoven y Mozart con una sensibilidad que contrastaba radicalmente con su comportamiento profesional. Lina, su esposa, relató en memorias posteriores que su esposo tocaba composiciones de cámara hasta entrada la noche, en ocasiones como forma de descompresión tras jornadas dedicadas a la planificación de operaciones represivas. Algunos historiadores especializados en psicología de perpetradores señalan este contraste como un caso de compartimentación extrema. La capacidad de separar de manera hermética la sensibilidad estética de la crueldad sistemática. El propio Heydrich llegó a organizar conciertos de cámara en Praga durante su gestión como protector de Bohemia y Moravia, invitando a oficiales de las SS y funcionarios del protectorado a sesiones musicales en el Castillo de Praga, el mismo edificio desde el que ordenaba deportaciones masivas hacia los campos de exterminio del Este. Esta dualidad no fue un secreto bien guardado entre sus contemporáneos, pero la historiografía popular tiende a omitirla en favor de una imagen monolítica de frialdad burocrática, cuando la evidencia documental sugiere una personalidad bastante más compleja y, para muchos especialistas, más inquietante precisamente por esa coexistencia de refinamiento artístico y planificación genocida. Bruno Heydrich, su padre, había fundado el Conservatorio de Música de Halle y compuso varias óperas de escasa repercusión comercial, entre ellas una titulada Amen, que intentó sin éxito posicionar dentro del circuito wagneriano. Esta herencia musical marcó profundamente la infancia de Reinhardt, que recibió formación formal en violín desde los 5 años y llegó a plantearse, según relatos familiares recogidos por biógrafos como Callum MacDonald, una carrera como músico profesional antes de inclinarse por la vida militar. Durante su etapa al frente del servicio de seguridad, formó un cuarteto de cuerda informal junto a otros 3 oficiales aficionados
con el que ensayaba semanalmente cuando su agenda lo permitía, incluso durante los periodos de mayor intensidad operativa en la planificación de la deportación de judíos europeos. Un ayudante de campo relató después de la guerra que Heydrich exigía silencio absoluto durante sus sesiones de práctica nocturna y se mostraba visiblemente irritado si alguna interrupción administrativa rompía la concentración necesaria para ejecutar correctamente una pieza. Esta capacidad de aislar emocionalmente la actividad artística del resto de su vida profesional llevó a algunos psiquiatras forenses, en análisis retrospectivos publicados décadas más tarde, a clasificar su perfil dentro de un espectro de personalidad caracterizado por una notable disociación funcional entre la sensibilidad estética y la ausencia de empatía hacia las víctimas de sus decisiones administrativas. El esgrimista, que entrenaba como si la espada fuera una extensión de su cuerpo. Además del violín, Heydrich cultivó la esgrima con una dedicación que rozaba la obsesión. Practicó tanto sable como florete desde la adolescencia y continuó entrenando de forma regular durante sus años en las SS, llegando a competir en torneos de nivel nacional. Colegas de la época describieron su estilo como agresivo y calculador, marcado por una agilidad física que sorprendía a quienes lo conocían solo por su perfil administrativo. Esta destreza atlética se combinaba con una práctica intensiva de natación y esquí, disciplinas en las que también destacó. El interés por el combate cuerpo a cuerpo trascendió lo deportivo. Heydrich promovió dentro de las SS un culto a la superioridad física como complemento de la superioridad racial que predicaba la ideología nazi y exigió a los oficiales bajo su mando estándares de condición física que muchos consideraban excesivos. Una anécdota documentada por varios biógrafos señala que durante una sesión de entrenamiento en 1938 hirió accidentalmente a un compañero de prácticas con tal severidad que el incidente quedó registrado en los archivos médicos de la unidad. La combinación de precisión técnica y agresividad que mostraba con la espada se trasladó, según interpretaciones posteriores, a su manera de ejecutar políticas represivas, metódica, rápida y desprovista de vacilación. Heydrich llegó a representar a clubes deportivos de Halle y posteriormente de Kiel en competencias regionales de esgrima, disciplina en la que su altura y envergadura, características físicas que sus contemporáneos describían como imponentes, le otorgaban ventaja considerable frente a rivales de menor estatura. Compañeros de la Marina recordaron que practicaba asaltos de esgrima incluso en cubierta durante travesías largas, utilizando equipamiento improvisado cuando no disponía del material reglamentario. Ya en las SS promovió la creación de academias de esgrima y educación física para oficiales jóvenes, convencido de que la disciplina corporal reforzaba el carácter necesario para ejecutar órdenes sin titubeos, una filosofía que compartía abiertamente con Himmler, quien valoraba de manera similar el desarrollo físico como componente ideológico del ideal racial nazi. Su afición por el esquí lo llevó a competir en pruebas de descenso en los Alpes bávaros durante varios inviernos, y su destreza en la natación, perfeccionada durante los años de formación naval, se mantuvo como práctica regular incluso durante los años de mayor carga administrativa al frente de la Oficina Central de Seguridad del Reich. Esta obsesión por el rendimiento físico extremo, documentada en múltiples fuentes de su entorno cercano, contribuyó a construir entre sus subordinados una imagen de invulnerabilidad que, paradójicamente, reforzó la confianza excesiva que terminaría exponiéndolo sin protección adecuada el día del atentado que le costaría la vida. Los expedientes falsos que él mismo fabricó para destruir al Ejército Rojo. Uno de los episodios menos divulgados de la carrera de Heydrich ocurrió en 1936 y 1937, cuando el Servicio de Seguridad de las SS, bajo su dirección, participó en la fabricación de documentos que vinculaban al mariscal soviético Mikhail Tukhachevsky con una supuesta conspiración para derrocar a Stalin en connivencia con oficiales alemanes. La operación, conocida en parte de la literatura histórica como el caso Tukhachevsky, involucró cartas y comunicaciones falsificadas que terminaron, a través de canales de inteligencia checoslovacos y franceses, en manos del propio Stalin.
El resultado fue devastador para el Ejército Rojo. Tukhachevsky y un número considerable de altos mandos militares soviéticos fueron ejecutados en 1937 tras juicios sumarios, en el marco de la Gran Purga estalinista. Historiadores como Robert Conquest y posteriormente investigadores con acceso a archivos soviéticos desclasificados han debatido el alcance exacto de la influencia alemana en este episodio, ya que Stalin albergaba sospechas propias hacia su alto mando independientemente de cualquier manipulación externa. La participación activa del aparato de Heydrich en la fabricación de pruebas constituye, en cualquier caso, un dato verificado por múltiples fuentes documentales. El resultado práctico fue que Heydrich, sin mover un solo soldado alemán, contribuyó a debilitar significativamente la cúpula militar de la Unión Soviética apenas 4 años antes de la invasión alemana de 1941, un beneficio estratégico que rara vez se atribuye a su figura en los relatos convencionales sobre el frente oriental. La operación de falsificación involucró a un agente de inteligencia blanco ruso, Nikolai Skoblin, que sirvió como intermediario para introducir el material fabricado en canales que finalmente alcanzaron a los servicios de inteligencia soviéticos y checoslovacos, generando la ilusión de que la información provenía de fuentes independientes y confiables ajenas al aparato nazi. Heydrich supervisó personalmente la elaboración de cartas que simulaban correspondencia entre Tukhachevsky y oficiales del Estado Mayor alemán, empleando papel, tinta y formatos diplomáticos cuidadosamente replicados para resistir un eventual análisis forense de la época. El historiador Gerwarth documenta que Heydrich llegó a presumir en privado ante colaboradores cercanos del éxito de la operación, considerándola una de sus contribuciones más valiosas a la seguridad estratégica de Alemania, en un momento en que la cooperación militar soviético-alemana de los años 20 todavía generaba preocupación entre los servicios de inteligencia nazis sobre el verdadero potencial del Ejército Rojo. La purga resultante no se limitó a Tukhachevsky. Arrastró a 3 de 5 mariscales soviéticos, 13 de 15 comandantes de ejército y a una proporción significativa del cuerpo de oficiales superiores. Un vaciamiento de experiencia militar que distintos historiadores militares, entre ellos David Glantz, consideran un factor relevante, aunque no exclusivo, en las dificultades iniciales que enfrentó el Ejército Rojo durante los primeros meses de la invasión alemana de 1941. El propio Stalin, según relatos de su entorno recogidos por historiadores soviéticos durante el periodo de apertura archivística posterior a la disolución de la Unión Soviética, mantuvo durante años cierta convicción de que la conspiración había sido real, una creencia que algunos analistas atribuyen al efecto persistente de la operación de inteligencia diseñada por Heydrich, capaz de sembrar dudas que sobrevivieron incluso a la revisión documental posterior. La falsificación de las cartas requirió un nivel de sofisticación técnica notable para la época, incluyendo el uso de papel de origen ruso obtenido a través de canales de contrabando y la imitación de firmas verificadas mediante muestras caligráficas previamente recopiladas por agentes de inteligencia alemanes infiltrados en círculos diplomáticos soviéticos. Este episodio, frecuentemente reducido a una nota al pie en biografías generales de Heydrich centradas en su rol durante el Holocausto, representa en realidad una de las operaciones de inteligencia más consecuentes de toda la década de 1930, con efectos que se prolongaron mucho más allá del periodo inmediato de la purga, condicionando la calidad del mando militar soviético durante los años decisivos del conflicto contra Alemania. El hombre que Hitler llamó el más peligroso del Reich. Adolf Hitler describió a Heydrich en privado como el hombre con el corazón de hierro, y según testimonios recogidos por su entorno cercano, llegó a referirse a él como una de las figuras más peligrosas dentro de la jerarquía nazi, no por su ambición política manifiesta, sino por la cantidad de información comprometedora que acumulaba sobre prácticamente todos los altos mandos del régimen. Como jefe del servicio de seguridad, Heydrich mantenía dosieres detallados sobre la vida privada, las finanzas y las posibles desviaciones ideológicas de figuras como Hermann Göring, Joseph Goebbels y otros dirigentes de primer nivel. Esta acumulación de material sensible generaba un equilibrio de poder peculiar.
Ningún jerarca nazi se sentía completamente seguro frente a Heydrich, incluido Himmler, su superior directo, que en ocasiones expresó recelo ante la creciente influencia de su subordinado. Goebbels llegó a anotar en su diario personal cierta inquietud sobre el grado de control que Heydrich ejercía sobre los archivos de inteligencia interna del partido. Esta dinámica de vigilancia mutua dentro del propio círculo nazi rara vez aparece en los relatos centrados exclusivamente en sus crímenes contra poblaciones civiles, pero resulta clave para entender por qué algunos historiadores consideran que Heydrich, de haber sobrevivido a la guerra, tenía proyecciones de poder que podrían haber rivalizado con las de Himmler, o incluso, en un escenario hipotético de mayor duración del régimen, con las del propio círculo íntimo de Hitler. El propio nombre con el que Hitler lo distinguió, el hombre con el corazón de hierro, surgió en el contexto de un discurso pronunciado tras la muerte de Heydrich, pero historiadores que han revisado correspondencia y notas de reuniones previas señalan que la expresión recogía una valoración que Hitler ya manejaba en privado desde años antes, vinculada específicamente a la capacidad de Heydrich para tomar decisiones drásticas sin titubeo emocional aparente. Albert Speer, en sus memorias de posguerra, describió el ambiente de tensión que se generaba en reuniones donde coincidían Heydrich y otros jerarcas, señalando una cualidad casi felina en su manera de observar e identificar debilidades ajenas. Himmler, consciente de esta dinámica, intentó en más de una ocasión limitar el acceso directo de Heydrich a determinada información sensible, sin demasiado éxito, ya que la estructura misma del servicio de seguridad que Heydrich había construido garantizaba flujos de información que escapaban al control efectivo de cualquier superior jerárquico. Esta combinación de competencia técnica excepcional y opacidad sobre sus verdaderas intenciones llevó a historiadores como Eduard Kalik a plantear, en estudios publicados durante la segunda mitad del siglo XX, que Heydrich representaba el modelo más depurado de tecnócrata del terror que produjo el régimen nazi, una figura capaz de operar con eficiencia administrativa absoluta independientemente del costo humano de sus decisiones. El arquitecto silencioso de los Einsatzgruppen. Mucho antes de la conferencia de Wannsee, Heydrich diseñó la estructura operativa de los Einsatzgruppen, los escuadrones móviles de exterminio que siguieron al ejército alemán durante la invasión de Polonia en 1939 y, con mayor intensidad, durante la invasión de la Unión Soviética en 1941. Estas unidades fueron responsables del asesinato sistemático de más de 1 millón de personas, en su mayoría judíos, mediante fusilamientos masivos en fosas comunes, antes de que existiera la infraestructura de los campos de exterminio. La planificación logística, el reclutamiento de personal proveniente de la policía, las SS y el servicio de seguridad y la coordinación con el alto mando militar correspondieron directamente a la oficina de Heydrich. Documentos del juicio de Nuremberg revelan instrucciones explícitas redactadas o autorizadas por él que establecían protocolos detallados sobre cómo proceder con la población civil en los territorios ocupados del Este. A diferencia de la conferencia de Wannsee, que concentra la atención pública por su carácter de reunión formal y su acta documentada, el trabajo previo de diseño operativo de los Einsatzgruppen recibe mucha menos cobertura en la cultura popular, a pesar de representar una fase anterior y en términos de víctimas directas a manos de sus subordinados, comparable en magnitud a la que después gestionarían los campos de exterminio. Las directrices que Heydrich emitió antes de la invasión de Polonia, conocidas como las instrucciones de Pretzsch por el lugar de entrenamiento de los oficiales asignados, establecían categorías específicas de población a eliminar, incluyendo miembros de la intelectualidad polaca, clero católico, líderes comunitarios judíos y cualquier persona identificada como potencial foco de resistencia organizada. Esta clasificación previa de objetivos, elaborada con meses de anticipación a la invasión, demuestra un nivel de planificación sistemática que contradice la idea, todavía presente en relatos simplificados, de que el genocidio nazi se fue improvisando exclusivamente sobre la marcha de los acontecimientos bélicos. Durante la invasión de la Unión Soviética, Heydrich amplió considerablemente el mandato de los Einsatzgruppen, autorizando la inclusión sistemática de mujeres y niños judíos entre las víctimas a partir del verano de 1941,
una escalada documentada en informes internos que él mismo recibía de manera periódica y resumía para Himmler. Historiadores como Christopher Browning han señalado que esta progresión, desde fusilamientos dirigidos inicialmente a hombres en edad de combatir hasta el exterminio indiscriminado de comunidades enteras, refleja decisiones tomadas de manera consciente y escalonada por la cúpula encabezada por Heydrich, y no un proceso meramente caótico derivado de la presión del frente de batalla. Cada Einsatzgruppe enviaba a la oficina de Heydrich informes periódicos conocidos como informes de sucesos desde la URSS, documentos que detallaban con precisión numérica el total de ejecuciones realizadas en cada localidad clasificadas por categoría de víctima. Heydrich revisaba personalmente resúmenes de estos informes y los compilaba para distribución entre otros altos mandos, una práctica que demuestra el grado de supervisión directa que ejercía sobre operaciones que, en apariencia, se desarrollaban a cientos de kilómetros de su escritorio berlinés. Historiadores que han trabajado con copias sobrevivientes de estos informes, conservadas parcialmente en archivos militares estadounidenses capturados al final de la guerra, han calculado que solo durante los primeros 6 meses de la invasión de la Unión Soviética, las cifras reportadas a la oficina de Heydrich superaron las 500.000 víctimas, un volumen de muertes que antecedió en más de un año a la plena operatividad de los campos de exterminio que después concentrarían la atención histórica predominante sobre el genocidio nazi. La reunión de Wannsee duró menos de 90 minutos. La conferencia de Wannsee, convocada y presidida por Heydrich el 20 de enero de 1942 en una villa a orillas del lago Wannsee, en las afueras de Berlín, suele describirse en la cultura popular como el momento en que se decidió el exterminio sistemático de los judíos europeos. La evidencia documental muestra, sin embargo, que la decisión política fundamental ya estaba en marcha desde meses antes, y que la reunión tuvo como propósito principal coordinar la logística administrativa entre los distintos ministerios y agencias involucradas en lo que el régimen denominaba eufemísticamente la solución final de la cuestión judía. Según el único acta sobreviviente, redactada por Adolf Eichmann bajo supervisión de Heydrich, la reunión convocó a 15 altos funcionarios y se extendió por aproximadamente 90 minutos, seguidos de un brindis con coñac. En ese lapso breve se discutieron cifras de población judía en distintos países europeos, calculadas en más de 11 millones de personas, y se establecieron mecanismos de cooperación interministerial para la deportación masiva hacia el este. La brevedad del encuentro contrasta de manera notable con la magnitud histórica que se le atribuye y revela hasta qué punto la maquinaria burocrática nazi había normalizado la planificación del genocidio como un trámite administrativo más, gestionado con la misma frialdad que cualquier otra reunión de coordinación gubernamental. El acta de Wannsee, conocida técnicamente como el Protocolo de Wannsee, sobrevivió por pura casualidad. Una de las pocas copias distribuidas originalmente dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores escapó a la destrucción sistemática de documentos comprometedores que las autoridades nazis emprendieron en los últimos meses de la guerra y fue descubierta por investigadores aliados en 1947 entre archivos del ministerio. El documento utiliza un lenguaje administrativo deliberadamente eufemístico, refiriéndose a las deportaciones como evacuaciones hacia el este y al asesinato masivo mediante términos como tratamiento adecuado, una codificación lingüística que Heydrich y Eichmann emplearon de manera consistente para distanciar formalmente la documentación oficial de la realidad criminal que describía. Entre los asistentes figuraban representantes de ministerios tan diversos como Justicia, Interior y Asuntos Exteriores, además de funcionarios de las regiones ocupadas de Polonia, lo que confirma que la coordinación buscaba involucrar a la totalidad del aparato estatal alemán en la ejecución logística de las deportaciones, repartiendo responsabilidades administrativas entre múltiples agencias para diluir la concentración de culpa en una sola institución. Estudios posteriores, entre ellos los del historiador Mark Roseman, han subrayado que la verdadera función de la reunión fue afirmar la autoridad centralizadora de Heydrich sobre el proceso, asegurando que ningún ministerio pudiera obstaculizar después, por razones burocráticas o jurisdiccionales,
la implementación de las deportaciones masivas ya decididas. De donde surgió el apodo de El Carnicero de Praga. Tras su nombramiento como protector del Reich en Bohemia y Moravia en septiembre de 1941, Heydrich implementó una estrategia dual conocida por los historiadores como política de zanahoria y garrote. Por un lado, ordenó ejecuciones sumarias y la declaración de la ley marcial, que en los primeros días de su gestión resultaron en cientos de fusilamientos de figuras de la resistencia checa y de ciudadanos señalados como desafectos al régimen. Por otro lado, introdujo mejoras concretas en las condiciones laborales de los trabajadores industriales checos, incluyendo aumentos en las raciones de alimentos, mejoras en seguros sociales y la organización de programas recreativos subvencionados por el Estado, con el objetivo de mantener estable la producción industrial checa, esencial para el esfuerzo bélico alemán. Esta combinación de terror selectivo y concesiones materiales calculadas resultó sumamente eficaz. La resistencia checa organizada se debilitó considerablemente durante los meses de su mandato y la producción de armamento en las fábricas Skoda, vital para la maquinaria de guerra alemana, se mantuvo en niveles altos. El apodo de Carnicero de Praga describe únicamente la mitad represiva de esta estrategia. La otra mitad, menos mencionada en los relatos populares, demuestra un nivel de sofisticación en el manejo de poblaciones ocupadas que distintos analistas militares estudiaron después de la guerra como modelo de control autoritario eficiente. Entre las medidas concretas de la fase de concesiones, figuró la creación de comedores industriales subvencionados que garantizaban una comida caliente diaria a los obreros de las fábricas armamentísticas, además de la organización de excursiones recreativas y eventos culturales gratuitos dirigidos específicamente a la población trabajadora checa, en un intento explícito de replicar dentro del protectorado el modelo de organización social, fuerza a través de la alegría, que el régimen nazi aplicaba en territorio alemán. Simultáneamente, Heydrich reorganizó por completo el sistema policial y de inteligencia del protectorado, desmantelando redes de resistencia mediante infiltración sistemática y ejecutando a más de 4.000 personas señaladas como opositoras durante los primeros meses de su gestión, según cifras recogidas en archivos de posguerra de la administración checoslovaca. Esta combinación resultó tan eficaz que historiadores como Chad Bryant han señalado que, en términos de estabilidad administrativa y productividad industrial, la gestión de Heydrich en Bohemia y Moravia representó uno de los modelos de ocupación más exitosos, desde la perspectiva estrictamente alemana, de toda la Europa ocupada, una eficiencia que contribuye a explicar por qué el gobierno checoslovaco en el exilio consideró prioritario eliminarlo, incluso a riesgo de represalias severas sobre la población civil. Heydrich también reformó el sistema judicial del protectorado, estableciendo tribunales especiales de excepción con potestad para dictar sentencias de muerte mediante procedimientos sumarísimos, sin posibilidad de apelación, aplicables a cualquier acto considerado sabotaje, propaganda hostil o desobediencia a las autoridades de ocupación. Esta reforma judicial operó en paralelo a la creación de un sistema de informantes pagados, organizados en redes barriales que cubrieron tanto zonas urbanas como rurales del protectorado, generando un clima de desconfianza mutua entre la población checa que dificultó considerablemente la reconstrucción de estructuras de resistencia coordinadas durante los meses posteriores a su llegada. Funcionarios checos que colaboraron con la administración alemana durante este periodo, entrevistados décadas después por investigadores académicos, describieron la gestión de Heydrich como excepcionalmente meticulosa en comparación con administradores de ocupación de otros territorios europeos, una meticulosidad que se reflejaba tanto en la planificación represiva como en el diseño de los incentivos materiales destinados a mantener la productividad industrial bajo control. El plan para secuestrar al presidente checoslovaco en el exilio. Entre los proyectos menos conocidos atribuidos a Heydrich figura un plan de inteligencia diseñado para desacreditar y, en versiones más extremas documentadas en correspondencia de las SS, secuestrar a Edvard Benes, presidente checoslovaco exiliado en Londres y figura central de la resistencia checa en el extranjero.
El objetivo era debilitar la legitimidad del gobierno en el exilio y de manera simultánea sembrar desconfianza entre los aliados occidentales sobre la fiabilidad de la inteligencia checoslovaca, infiltrada según Heydrich por agentes dobles favorables a Alemania. Parte de esta operación incluyó la difusión de información, en parte fabricada y en parte real, sobre supuestas filtraciones dentro del entorno de Beneš, generando episodios de paranoia y purgas internas entre los servicios de inteligencia checoslovacos en Londres. Algunos historiadores sostienen que esta campaña de desinformación tuvo un efecto colateral inesperado y crucial. Contribuyó a que los servicios de inteligencia británicos y el propio gobierno checoslovaco en el exilio aceleraran la planificación de una operación de alto impacto contra el propio Heydrich, precisamente para demostrar que la resistencia checa seguía siendo una fuerza capaz de golpear al corazón del aparato de ocupación. De ser correcta esta interpretación, la campaña de desinformación que Heydrich diseñó contra Beneš habría contribuido de forma indirecta a precipitar el atentado que terminaría con su propia vida meses después. La operación de desinformación contra Beneš se apoyó en parte en agentes dobles que el propio Heydrich había cultivado dentro de la red de inteligencia checoslovaca desde antes de la anexión del protectorado, aprovechando contactos establecidos durante los años en que Checoslovaquia mantenía aún relaciones diplomáticas formales con Alemania. Documentos de inteligencia británica desclasificados en las últimas décadas revelan que el Servicio de Inteligencia Secreto británico llegó a sospechar, durante un periodo breve en 1941, que parte de la información recibida sobre la situación interna del protectorado podía provenir de fuentes comprometidas por el propio aparato de Heydrich, lo que generó tensiones internas considerables entre los servicios de inteligencia aliados y el gobierno checoslovaco en el exilio. Algunos historiadores, entre ellos Callum MacDonald, sostienen que estas tensiones de confianza, sumadas a la necesidad política de Beneš de demostrar que la resistencia checa seguía siendo una fuerza relevante y capaz de actuar, formaron parte del cálculo estratégico que llevó a aprobar una operación de alto perfil contra la máxima autoridad de ocupación, en un intento de restaurar tanto la moral interna de la resistencia como la credibilidad del gobierno en el exilio frente a sus aliados occidentales. Controló la Interpol desde su despacho en Berlín. Un dato que sorprende incluso a especialistas no familiarizados con los entresijos administrativos del régimen nazi es que Heydrich ocupó, entre 1940 y su muerte en 1942, la presidencia de la Comisión Internacional de Policía Criminal, organismo predecesor directo de la actual Interpol. Tras la ocupación alemana de varios países europeos, la sede de la organización, originalmente radicada en Viena, quedó bajo control efectivo de las autoridades nazis, y Heydrich asumió formalmente su dirección, integrando sus archivos y su red de cooperación policial internacional dentro de la estructura del Servicio de Seguridad de las SS. Esto significó que, durante casi 2 años, una organización concebida para facilitar la cooperación policial contra el crimen común en todo el mundo estuvo en la práctica subordinada a la planificación de la persecución racial y política del régimen nazi. Los archivos de la organización, incluyendo bases de datos sobre criminales internacionales, fueron utilizados para rastrear a opositores políticos y, en algunos casos documentados, para localizar a personas de origen judío que habían huido a distintos países europeos. La Interpol moderna reconoció oficialmente este episodio en su propia historia institucional varias décadas después, calificándolo como uno de los periodos más oscuros de la organización, un dato que rara vez se menciona en las narrativas centradas exclusivamente en el perfil de Heydrich dentro de la jerarquía de las SS. La sede vienesa de la organización, ocupada por las SS poco después de la anexión de Austria en 1938, conservaba archivos detallados sobre cooperación policial internacional acumulados desde la fundación de la institución en 1923, material que Heydrich consideró de enorme valor estratégico para complementar las bases de datos que ya manejaba el Servicio de Seguridad de las SS sobre opositores políticos, criminales y, de manera creciente, población judía bajo seguimiento.
Bajo su presidencia formal, la organización mantuvo en apariencia cierta normalidad institucional, incluyendo correspondencia con policías de países todavía neutrales o no ocupados, lo que generó episodios de considerable incomodidad diplomática cuando algunas de esas policías nacionales descubrieron, ya avanzada la guerra, que estaban intercambiando información con una estructura subordinada directamente al aparato represivo nazi. La propia Interpol, en documentos institucionales publicados en su sitio web oficial durante el siglo XXI, reconoció este periodo como una apropiación ilegítima de su estructura y sus archivos, y detalló cómo gran parte de la base de datos acumulada durante los años de control nazi tuvo que ser depurada tras la guerra para eliminar sesgos derivados de la persecución racial y política que había orientado su uso durante el periodo bajo control de Heydrich y tras su muerte de su sucesor en el cargo, Ernst Kaltenbrunner. El control nazi sobre la organización se mantuvo de manera prácticamente invisible para el público internacional durante buena parte de la guerra, ya que las comunicaciones oficiales con países neutrales conservaban un formato administrativo convencional que no dejaba entrever el cambio sustancial de propósito que había experimentado la institución. Algunos archivos policiales de países como Suecia y Suiza, revisados por investigadores en décadas recientes, muestran que ciertas autoridades policiales locales mantuvieron correspondencia rutinaria con la sede vienesa sin ser plenamente conscientes de que estaban interactuando, en la práctica, con una extensión operativa del aparato de Heydrich. Tras el fin de la guerra, la reconstrucción de la organización como Interpol moderna implicó un proceso deliberado de distanciamiento institucional de este periodo, incluyendo el traslado de la sede a Francia y la revisión completa de protocolos de gobernanza para evitar que un control centralizado similar pudiera repetirse en el futuro, una lección institucional que la propia organización cita ocasionalmente en documentos internos sobre su historia fundacional. El expediente personal que Hitler ordenó destruir tras su muerte. Tras la muerte de Heydrich, Hitler ordenó que se realizara una revisión exhaustiva de sus archivos personales y administrativos con instrucciones específicas sobre la destrucción de ciertos documentos considerados demasiado sensibles para preservarse incluso dentro del círculo cerrado del régimen. Historiadores que han estudiado los registros parciales sobrevivientes sugieren que entre el material destruido se encontraban no solo los dosieres comprometedores que Heydrich mantenía sobre otros jerarcas nazis, mencionados anteriormente, sino también documentación relacionada con negociaciones encubiertas y contactos de inteligencia que su oficina había mantenido con gobiernos y organizaciones fuera del eje de poder nazi tradicional, incluyendo posibles canales de comunicación indirecta con sectores del aparato soviético durante el periodo del Pacto de No Agresión germano-soviético, vigente hasta 1941. La naturaleza exacta de estos contactos permanece envuelta en incertidumbre documental, ya que la destrucción ordenada por Hitler eliminó gran parte de la evidencia primaria. Esta laguna documental ha alimentado entre historiadores especializados en inteligencia de la Segunda Guerra Mundial hipótesis diversas sobre el verdadero alcance de las operaciones encubiertas que Heydrich coordinaba más allá de su rol públicamente conocido, convirtiendo este episodio en uno de los puntos ciegos más comentados, aunque menos resueltos, de su biografía. La urgencia con la que Hitler actuó tras la muerte de Heydrich resulta llamativa incluso considerando el contexto general de secretismo que caracterizaba al régimen. Testigos cercanos a la Cancillería relataron que, apenas confirmado el fallecimiento, se ordenó el traslado inmediato de cajas de documentos desde la oficina de Heydrich en Berlín hacia un destino que nunca quedó registrado en los archivos administrativos disponibles tras la guerra. Investigadores que han intentado reconstruir el contenido de esos archivos a partir de referencias indirectas en correspondencia de otros jerarcas señalan que parte del material podría haber estado relacionado con negociaciones financieras encubiertas que el Servicio de Seguridad mantenía con bancos suizos para canalizar bienes confiscados a víctimas de la persecución racial. Un asunto que, de salir a la luz de manera prematura, habría generado fricciones diplomáticas significativas con países neutrales, cuya cooperación bancaria resultaba esencial para la economía de guerra alemana. Otros historiadores apuntan a una hipótesis distinta, vinculada a contactos exploratorios de paz,
que ciertos sectores del aparato de inteligencia alemán habrían mantenido de manera no autorizada formalmente con representantes aliados a través de intermediarios en países neutrales como Suiza o Suecia, contactos que Heydrich, dada su posición de control sobre toda comunicación de inteligencia sensible, necesariamente habría conocido o supervisado en algún grado. Ninguna de estas hipótesis cuenta con confirmación documental definitiva, precisamente por la destrucción ordenada tras su muerte, lo que mantiene este capítulo como uno de los más debatidos entre especialistas en inteligencia del periodo. El Mercedes descapotable sin blindaje que selló su destino. El 27 de mayo de 1942, Heydrich se trasladaba desde su residencia en las afueras de Praga hacia el castillo de Praga en un Mercedes-Benz 320 convertible, un vehículo elegido por su carácter representativo pero carente de cualquier tipo de blindaje, una decisión que reflejaba la confianza excesiva que Heydrich depositaba en el control que consideraba haber establecido sobre el territorio checo. El automóvil tampoco contaba con escolta armada significativa, más allá del chófer, en un trayecto que realizaba de manera rutinaria y predecible, un patrón de movimiento que facilitó enormemente la planificación del atentado por parte de los agentes paracaidistas checoslovacos entrenados en Gran Bretaña. Durante el ataque, ejecutado por Józef Gabčík y Jan Kubiš en una curva cerrada del barrio de Liben, el arma automática de Gabčík se encasquilló en el momento crítico, un fallo mecánico que pudo haber salvado la vida de Heydrich, de no ser porque Kubiš lanzó de inmediato una granada antitanque modificada que detonó cerca del vehículo. Fragmentos de metralla, junto con material del tapizado del asiento y de la estructura del automóvil, penetraron en el cuerpo de Heydrich, causando heridas que en un primer momento no parecieron mortales. La elección de un vehículo descapotable sin blindaje, motivada por razones protocolares y de imagen pública, terminó siendo un factor determinante en el desenlace de la operación. Un detalle técnico que distintos analistas militares señalan como una falla evitable de seguridad personal para alguien de su rango y nivel de exposición a represalias. Karl Hermann Frank, su segundo al mando en el protectorado, había advertido en repetidas ocasiones sobre la conveniencia de utilizar vehículos blindados y reforzar la escolta, dado el creciente número de informes de inteligencia que señalaban posible actividad de paracaidistas entrenados en Gran Bretaña, operando en territorio checo desde finales de 1941. Heydrich desestimó estas recomendaciones de manera reiterada, convencido de que su política de control mediante terror selectivo y concesiones calculadas habían neutralizado de manera efectiva cualquier capacidad operativa significativa de la resistencia checa, una valoración que la evidencia posterior demostró equivocada. El propio recorrido diario entre su residencia, conocida como Panenskie Brezany, y el castillo de Praga, seguía un trayecto fijo documentado por la red de resistencia durante semanas previas al atentado, incluyendo horarios aproximados de salida que variaban escasamente de un día a otro. Gabčík y Kubiš eligieron específicamente la curva de Liben porque obligaba al vehículo a reducir drásticamente la velocidad, maximizando la ventana de oportunidad para un ataque con armas de corto alcance, un detalle de planificación táctica que demuestra el nivel de reconocimiento previo realizado por los agentes antes de ejecutar la operación. El armamento utilizado por los agentes había sido suministrado por el Ejecutivo de Operaciones Especiales británico, incluyendo una metralleta Sten de fabricación británica, conocida por su fiabilidad mecánica inconsistente, un defecto de diseño documentado en otros contextos del conflicto que en esta ocasión estuvo a punto de frustrar por completo la operación. La granada antitanque empleada por Kubiš, originalmente diseñada para perforar blindaje vehicular, resultó en la práctica más letal contra Heydrich de lo que habría sido un disparo convencional, ya que la fragmentación generada por la explosión introdujo en su organismo material contaminado proveniente tanto del vehículo como posiblemente del propio uniforme de Heydrich, complicando considerablemente el tratamiento médico posterior. Tras el ataque inicial, ambos agentes lograron escapar en bicicleta entre la confusión generada por la explosión, una huida que, pese a la gravedad de la situación, se desarrolló con la calma metódica propia del entrenamiento recibido en Gran Bretaña, evitando así una persecución inmediata que podría haber comprometido la operación completa en sus primeros minutos.
Murió por una infección, no por la explosión directa. Contrario a la percepción popular de que Heydrich murió instantáneamente o a causa directa de la explosión, la evidencia médica documentada establece que sobrevivió varios días tras el atentado. Trasladado al hospital Bulovka de Praga, los médicos le extrajeron fragmentos de metralla y reconstruyeron parte del tejido dañado en el abdomen y el diafragma, y durante los primeros días su estado mostró signos de mejoría relativa. Sin embargo, desarrolló una infección generalizada, identificada como septicemia, que los historiadores médicos atribuyen en parte a fragmentos de tapizado del automóvil, posiblemente compuesto con crin de caballo o algodón tratado, que quedaron alojados en la herida y favorecieron la proliferación bacteriana, en un contexto donde los antibióticos modernos, como la penicilina, todavía no estaban disponibles de manera generalizada en la medicina alemana de la época. Hitler ordenó el traslado urgente de un especialista personal, el profesor Karl Gebhardt, médico de las SS, quien decidió no aplicar tratamiento con las sulfonamidas disponibles, una decisión que algunos historiadores médicos han cuestionado retrospectivamente como potencialmente contraproducente. Heydrich entró en estado de shock séptico y falleció el 4 de junio de 1942, 8 días después del atentado, en un proceso de deterioro progresivo documentado hora por hora en los registros médicos del hospital, muy alejado de la imagen de muerte instantánea y heroica que la propaganda nazi posterior intentó construir en torno a su figura. Theodor Morell, médico personal de Hitler, viajó a Praga junto con Gebhardt para participar en la atención médica, y la correspondencia entre ambos especialistas, conservada parcialmente en archivos médicos de posguerra, revela diferencias de criterios sobre el tratamiento adecuado que generaron tensión incluso durante los días de mayor gravedad del paciente. Gebhardt, motivado en parte por su rivalidad profesional con otros médicos del régimen y su interés en demostrar la superioridad de tratamientos basados en cirugía y reposo frente al uso extendido de sulfonamidas, optó por un enfoque que varios especialistas consultados después de la guerra calificaron como excesivamente conservador para la gravedad de la infección desarrollada. Algunos historiadores médicos han señalado que esta decisión pudo estar influida por el propio deseo de Gebhardt de validar investigaciones que en paralelo realizaba sobre tratamientos alternativos a los antibióticos, experimentos que después se vincularían a procedimientos médicos criminales realizados sobre prisioneros del campo de Ravensbrück. La ironía de que Heydrich, arquitecto de un sistema que deshumanizaba sistemáticamente a millones de personas, terminara siendo víctima indirecta de las ambiciones profesionales de un médico de las SS interesado en validar sus propias teorías clínicas, constituye uno de los detalles menos divulgados de su desenlace final. La represalia de Lidice no tuvo relación directa con el pueblo elegido. Tras la muerte de Heydrich, el régimen nazi ordenó una represalia masiva que culminó con la destrucción total del pueblo de Lidice, el 10 de junio de 1942. Las fuerzas alemanas fusilaron a todos los hombres adultos del pueblo. En torno a 173 personas deportaron a las mujeres a campos de concentración y enviaron a la mayoría de los niños a programas de germanización forzada o, en varios casos documentados, a centros donde fueron asesinados mediante gas. El pueblo fue posteriormente arrasado por completo, con sus edificios demolidos y el terreno nivelado para borrar cualquier rastro físico de su existencia. La elección de Lidice como objetivo de la represalia resultó, según investigaciones de posguerra, prácticamente arbitraria. Las autoridades de ocupación basaron su decisión en una denuncia anónima y errónea que vinculaba al pueblo con actividades de resistencia, una conexión que las investigaciones posteriores demostraron inexistente. Ningún habitante de Lidice tuvo participación alguna en la planificación o ejecución del atentado contra Heydrich, que había sido organizado íntegramente por agentes entrenados en Gran Bretaña y apoyados por una red de resistencia con base en Praga, completamente ajena al pueblo. La magnitud de la represalia, desproporcionada incluso para los estándares de terror que el propio régimen nazi aplicaba habitualmente, generó una repulsa internacional considerable y contribuyó a que distintas ciudades y poblados de varios países, entre ellos Estados Unidos, México y Brasil, rebautizaran posteriormente lugares con el nombre de Lidice en memoria de las víctimas.
La denuncia que originó la represalia provino de una carta encontrada entre las pertenencias de un trabajador checo movilizado en Alemania, en la que se mencionaba de manera ambigua a familiares en un pueblo cuyo nombre coincidía parcialmente con Lidice. Una coincidencia que las autoridades de investigación, presionadas por la exigencia de mostrar resultados inmediatos tras la muerte de Heydrich, interpretaron sin verificación adicional como prueba suficiente de complicidad. Karl Hermann Frank, que asumió funciones ejecutivas tras la muerte de Heydrich hasta la llegada de un nuevo protector, autorizó personalmente la operación, consciente de que la magnitud del castigo serviría como advertencia ejemplar para toda la población del protectorado, independientemente de la solidez real de las pruebas disponibles. Un segundo pueblo, Lesaki, sufrió una destrucción similar semanas después por motivos igualmente tenues, relacionados con el hallazgo de un transmisor de radio clandestino vinculado a otra célula de resistencia completamente distinta a la que había ejecutado el atentado. La combinación de ambos episodios consolidó entre la población checa una sensación de terror generalizado que, según documentan historiadores como Mark Cornwall, contribuyó de manera decisiva a reducir drásticamente la actividad de resistencia armada organizada en el protectorado durante el resto de la ocupación alemana. Funerales de Estado dignos de un jefe de gobierno. El régimen nazi organizó para Heydrich funerales de una escala excepcional, comparables a los dedicados a jefes de Estado. Su cuerpo fue trasladado primero a Praga, donde se realizó una ceremonia pública con honores militares, y posteriormente a Berlín, donde Hitler en persona presidió un funeral de Estado en la Cancillería del Reich, condecorándolo póstumamente con la Orden de Sangre y la Cruz Alemana en oro, dos de las distinciones más altas del régimen. Himmler pronunció un discurso elogiando su capacidad organizativa y su lealtad, mientras que la maquinaria propagandística nazi, dirigida por Goebbels, transformó la figura de Heydrich en mártir oficial del nacionalsocialismo, presentándolo ante la población alemana como ejemplo de sacrificio por la causa del Reich. Esta operación propagandística incluyó la producción de un cortometraje documental, la emisión de sellos postales conmemorativos y el cambio de nombre de varias instituciones y calles en su honor, entre ellas la operación que llevaría el nombre clave Operación Reinhardt para referirse a la fase de exterminio sistemático de judíos en los campos de Belzec, Sobibor y Treblinka, establecida formalmente como tributo a su memoria apenas semanas después de su muerte. El contraste entre la magnitud de estos honores públicos y la represalia simultánea sobre Lidice ilustra la doble función que el régimen asignó a la muerte de Heydrich: consolidarlo como símbolo de sacrificio heroico hacia el público alemán, al tiempo que utilizaba su asesinato como justificación para intensificar el terror sobre las poblaciones ocupadas. La ceremonia berlinesa incluyó un desfile fúnebre por las principales avenidas de la capital con la presencia de delegaciones militares de países aliados del Eje, entre ellos representantes de Italia y de gobiernos colaboracionistas de Europa Oriental, en un despliegue protocolario reservado habitualmente para jefes de Estado. Himmler aprovechó el discurso fúnebre para anunciar formalmente la creación de la Operación Reinhardt como tributo a la memoria de Heydrich, estableciendo de manera explícita que los tres campos de exterminio que la integraban, Belzec, Sobibor y Treblinka, llevarían adelante el proceso de exterminio sistemático de la población judía del gobierno general de Polonia bajo su nombre. Esta vinculación directa entre un homenaje fúnebre y la inauguración formal de la fase más letal del Holocausto, en términos de número de víctimas concentradas en un periodo relativamente breve, constituye uno de los ejemplos más explícitos de cómo el régimen nazi integraba el culto a sus propios mártires con la planificación operativa del genocidio. Lina Heydrich, su viuda, recibió una pensión vitalicia generosa y una propiedad confiscada a una familia checa como compensación adicional, beneficios que conservó parcialmente incluso después del fin de la guerra, ya que logró evitar condenas judiciales significativas pese a su conocida afinidad ideológica con el régimen y su papel activo en impulsar la carrera de su esposo. Las teorías que cuestionan si la operación británica fue realmente un éxito limpio. La operación Antropoide,
nombre clave del atentado contra Heydrich, sigue generando debate historiográfico décadas después de su ejecución, particularmente en torno a las decisiones tomadas por el Ejecutivo de Operaciones Especiales británico, organismo que entrenó y coordinó a los agentes checoslovacos responsables del ataque. Documentos desclasificados muestran que algunos sectores dentro de la inteligencia británica y del gobierno checoslovaco en el exilio anticiparon, antes de autorizar la operación, que las represalias nazis serían severas y posiblemente afectarían a poblaciones civiles inocentes, una previsión que no impidió la ejecución del plan. Esta circunstancia ha alimentado un debate ético e historiográfico sostenido sobre si la decisión de proceder, conociendo de antemano el patrón habitual de represalias colectivas que el régimen nazi aplicaba sistemáticamente, debió haberse sopesado de manera distinta. Algunos historiadores sugieren que el gobierno checoslovaco en el exilio, liderado por Benes, consideró estratégicamente valioso el atentado precisamente porque las represalias esperadas reforzarían la causa aliada y consolidarían el reconocimiento internacional de Checoslovaquia como nación ocupada que merecía restitución territorial completa tras la guerra, un cálculo político que, de confirmarse en su totalidad, añadiría una capa adicional de complejidad moral a un episodio generalmente narrado en términos exclusivamente heroicos. La discusión académica sobre este punto permanece abierta, sostenida por interpretaciones divergentes de la correspondencia diplomática y de inteligencia disponible en archivos británicos y checos. El historiador checo Jan Kalous, junto con otros investigadores que han trabajado con archivos del Ministerio del Interior checoslovaco desclasificados tras el fin del régimen comunista, ha documentado que dentro del propio gobierno en el exilio existían posiciones encontradas sobre la conveniencia de la operación, con algunos asesores militares advirtiendo de manera explícita que el coste humano probable superaría con creces el beneficio simbólico de eliminar a una sola figura, por relevante que ésta fuera dentro de la jerarquía de ocupación. Benes, según estas fuentes, decidió proceder a pesar de estas advertencias, motivado en parte por la necesidad de contrarrestar negociaciones diplomáticas que en ese momento avanzaban entre potencias occidentales sobre el futuro de las fronteras checoslovacas de posguerra, un escenario en el que demostrar capacidad de resistencia activa resultaba políticamente crucial para fortalecer la posición negociadora checoslovaca. El debate sobre esta decisión se reactivó con fuerza durante las conmemoraciones del aniversario del atentado en distintas décadas, generando posiciones encontradas entre quienes defienden el valor simbólico y militar incuestionable de la operación y quienes consideran que el coste sobre la población civil debió incorporarse de manera más explícita al cálculo estratégico previo a su autorización. Winston Churchill, según relatos posteriores de miembros de su gabinete de guerra, expresó satisfacción explícita al conocer la noticia del atentado, considerándolo un golpe moral significativo contra el aparato de ocupación nazi en Europa Central, una valoración que contrastaba con la cautela mostrada inicialmente por algunos asesores de inteligencia británicos, preocupados por las consecuencias humanitarias previsibles. Esta diferencia de perspectivas dentro del propio liderazgo aliado ilustra la tensión permanente entre consideraciones estratégicas de guerra y el coste humano directo sobre poblaciones bajo ocupación, un dilema que la historiografía militar ha revisado en numerosas ocasiones al analizar operaciones especiales similares, ejecutadas durante la Segunda Guerra Mundial en distintos teatros del conflicto. Los pequeños misterios sin resolver de su vida privada. Tras el atentado, los 7 paracaidistas checoslovacos involucrados directa o indirectamente en la operación, incluidos Gabčík y Kubis, se refugiaron en la cripta de la Iglesia Ortodoxa de los santos Cirilo y Metodio, en Praga. Permanecieron ocultos durante varias semanas hasta que, el 18 de junio de 1942, fuerzas de las SS rodearon el templo tras recibir información precisa sobre su ubicación. Tras un enfrentamiento prolongado, los agentes murieron en la cripta, varios de ellos por suicidio para evitar la captura. La identidad de la persona que proporcionó la información decisiva a las autoridades nazis fue establecida oficialmente. Karel Kurda, miembro de otro grupo de paracaidistas, traicionó a sus compañeros a cambio de una recompensa económica sustancial ofrecida por la Gestapo.
Sin embargo, distintos investigadores han señalado inconsistencias en la cronología exacta de cómo la Gestapo llegó hasta la confesión de Kurda, incluyendo la posibilidad de que existiera más de una fuente de información circulando de manera paralela dentro de las redes de resistencia checa, infiltradas en distintos grados por agentes dobles cuya identidad completa nunca fue establecida con certeza absoluta en los archivos disponibles tras la guerra. Esta zona gris documental, sumada a la destrucción de archivos relevantes durante los últimos meses del régimen nazi, mantiene abierta entre algunos investigadores la pregunta de si la red de resistencia checa que apoyó la Operación Antropoide estuvo comprometida desde una etapa más temprana de lo que la versión oficial de posguerra, centrada exclusivamente en la traición individual de Kurda, ha permitido establecer. Kurda recibió de la Gestapo una recompensa equivalente a 1 millón de coronas checoslovacas, además de una nueva identidad y protección, beneficios que conservó durante el resto de la guerra colaborando activamente con las autoridades de ocupación en la identificación de otros miembros de la resistencia. Tras el fin del conflicto fue capturado, juzgado por un tribunal checoslovaco y ejecutado en 1947, en un proceso que documentó con detalle su papel en la caída de los agentes, pero que dejó sin resolver de manera concluyente algunas preguntas sobre la cronología exacta de los días previos al asedio de la cripta. Documentos parciales de la Gestapo, descubiertos en archivos dispersos tras la guerra, sugieren que las autoridades de ocupación ya contaban con cierta información sobre movimientos sospechosos en torno a la Iglesia ortodoxa antes de la confesión formal de Kurda, lo que ha llevado a algunos investigadores a plantear la hipótesis de una segunda fuente de información, posiblemente vinculada a la propia infiltración que el aparato de Heydrich había logrado establecer meses antes dentro de distintas células de resistencia. El sacerdote de la Iglesia, junto con el obispo ortodoxo de la región, fueron ejecutados posteriormente por las autoridades nazis bajo la acusación de haber facilitado refugio a los agentes, una represalia adicional que se sumó a la ya ejecutada sobre Lidice y Lesaki, completando uno de los periodos de terror más intensos sufridos por la población checa durante toda la ocupación. Más allá del rumor sobre ascendencia judía, la biografía familiar de Heydrich contiene otros episodios que el aparato de propaganda nazi simplificó o reescribió directamente para construir una narrativa más conveniente a sus propósitos ideológicos. Su padre, Bruno Heydrich, provenía de un entorno artístico modesto y enfrentó dificultades financieras recurrentes en la gestión del conservatorio musical que fundó, una realidad que la biografía oficial posterior transformó en la historia de un compositor exitoso y reconocido, exagerando logros artísticos que la evidencia documental contemporánea no respalda con la misma magnitud. La madre de Heydrich, Elisabeth Krantz, provenía de una familia con cierta tradición militar prusiana, un linaje que la propaganda nazi explotó extensamente para vincular a Heydrich con una supuesta tradición de disciplina marcial heredada, en contraste deliberado con el origen artístico y económicamente inestable de la rama paterna, que resultaba menos útil para construir la imagen de guerrero racial que el régimen deseaba proyectar sobre una de sus figuras más prominentes. Esta selección editorial de la genealogía familiar, documentada por historiadores que han comparado los registros civiles originales con los materiales biográficos publicados oficialmente durante el Tercer Reich, ejemplifica cómo incluso los detalles aparentemente menores de la vida privada de los jerarcas nazis fueron sometidos a un proceso sistemático de reescritura ideológica destinado a maximizar su utilidad propagandística. Reinhard y Lina Heydrich tuvieron 4 hijos, cuyas trayectorias posteriores revelan otra capa poco explorada de la historia familiar. Klaus, el hijo mayor, murió en 1943 a los 10 años atropellado por un vehículo militar alemán en las cercanías de la residencia familiar en Praga, una muerte accidental que ocurrió apenas un año después del asesinato de su padre y que generó, según testimonios de la época, una crisis emocional profunda en Lina Heydrich, ya devastada por la pérdida de su esposo. Haider, el segundo hijo, nació con una discapacidad visual severa, una circunstancia que distintos biógrafos han señalado como un dato históricamente incómodo dentro de una familia
cuyo patriarca había contribuido activamente a la implementación de políticas de eugenesia y exterminio de personas con discapacidad dentro del propio territorio alemán, en el marco del programa conocido como Acción T4. Silke, la única hija mujer, y Marte, la menor, mantuvieron perfiles públicos considerablemente más bajos en las décadas posteriores a la guerra, evitando en gran medida la exposición mediática que sí buscó su madre, quien publicó en 1976 unas memorias tituladas Vida con un héroe de guerra, en las que defendió la figura de su esposo y minimizó sistemáticamente su responsabilidad directa en el genocidio, una obra que generó controversia considerable entre historiadores y asociaciones de víctimas del Holocausto por el tono marcadamente apologético de su contenido. Lina Heydrich vivió hasta 1985, manteniendo hasta el final de su vida una narrativa familiar que contrastaba notablemente con la documentación histórica acumulada sobre el papel de su esposo en la maquinaria de exterminio nazi. La figura de Heydrich ha sido representada en numerosas producciones cinematográficas y literarias desde el fin de la guerra, comenzando con películas realizadas casi en tiempo real tras su muerte, como Hangmen Also Die, dirigida por Fritz Lang en 1943 con guión coescrito por Bertolt Brecht, que dramatizó libremente el atentado con considerables licencias respecto a los hechos documentados. Producciones posteriores, entre ellas Conspiracy, estrenada en 2001 y centrada específicamente en la reconstrucción de la conferencia de Wannsee, optaron por un enfoque más apegado a la documentación histórica disponible, basándose directamente en el protocolo sobreviviente de la reunión para reconstruir diálogos y dinámicas entre los asistentes con considerable precisión. La novela del escritor francés Laurent Binet, publicada en 2010, popularizó entre el público general numerosos detalles biográficos de Heydrich previamente confinados a círculos académicos especializados, aunque generó también debate metodológico sobre los límites entre reconstrucción histórica documentada y especulación narrativa en un género que combina ambos registros. Esta proliferación de representaciones culturales, sumada al carácter cinematográfico inherente al propio atentado de Praga, ha contribuido paradójicamente a que ciertos aspectos más espectaculares de la biografía de Heydrich, como el propio ataque y su agonía posterior, reciban una atención desproporcionada en comparación con los aspectos administrativos y burocráticos de su carrera, que, pese a resultar menos cinematográficos, constituyeron en términos de consecuencias históricas la contribución más decisiva y letal de toda su trayectoria dentro del aparato nazi. La relación entre Heydrich y Himmler, presentada habitualmente como una alianza ideológica estrecha y sin fisuras, contenía en realidad capas de rivalidad latente documentadas por historiadores que han estudiado correspondencia interna de las SS. Himmler, formado en agronomía y con un perfil intelectual considerablemente más ligado al esoterismo racial y la mística pseudocientífica que caracterizaba a parte del pensamiento nazi, dependía en gran medida de la capacidad organizativa y la eficiencia administrativa de Heydrich para traducir sus directrices ideológicas en estructuras operativas funcionales. Esta dependencia generaba en Himmler una mezcla de reconocimiento profesional y desconfianza personal, agravada por informes que recibía de manera periódica sobre el creciente prestigio de Heydrich entre otros sectores del régimen, incluido el propio entorno cercano de Hitler. Documentos de la época revelan que Himmler llegó a bloquear en más de una ocasión ascensos o ampliaciones de competencias que Heydrich solicitaba, una fricción burocrática que ambos manejaban con cuidado para no proyectar hacia el exterior cualquier indicio de división dentro de la cúpula de las SS. Algunos historiadores, entre ellos Robert Gerward, sostienen que el nombramiento de Heydrich como protector de Bohemia y Moravia en 1941, presentado oficialmente como un ascenso significativo, pudo responder también al interés de Himmler por trasladar a un subordinado cada vez más influyente fuera del centro neurálgico de poder en Berlín, alejándolo de un contacto cotidiano directo con Hitler que Himmler prefería mantener bajo su propio control exclusivo. Esta interpretación, sostenida por evidencia circunstancial más que por documentación explícita, añade una capa adicional de complejidad a la relación entre ambos jerarcas, habitualmente simplificada en los relatos generales sobre la estructura de poder de las SS
como una colaboración armónica entre mentor y subordinado leal. La reconstrucción detallada de la agonía de Heydrich, conservada en registros del Hospital Bulovka, se convirtió décadas después en objeto de estudio para especialistas en medicina militar e historia de la medicina, interesados en analizar las limitaciones terapéuticas de la época frente a infecciones bacterianas severas en un contexto de guerra. El equipo médico documentó hora por hora la evolución de los signos vitales del paciente, incluyendo episodios de fiebre alta intermitente, deterioro progresivo de la función respiratoria y finalmente un cuadro de coagulación intravascular diseminada que los especialistas modernos identifican como consecuencia directa de la septicemia no controlada a tiempo. Investigadores que revisaron este expediente durante la segunda mitad del siglo XX señalaron que, de haber estado disponible un tratamiento temprano con sulfonamidas o, en un escenario aún más favorable, con penicilina, cuyo uso clínico generalizado en el ámbito aliado comenzaba a expandirse precisamente en ese periodo, las probabilidades de supervivencia habrían aumentado considerablemente. Esta circunstancia añade una capa adicional de contingencia histórica al desenlace final de Heydrich. Su muerte no derivó exclusivamente de la efectividad del atentado planificado en Londres y ejecutado en Praga, sino también de decisiones médicas concretas y de limitaciones tecnológicas específicas de la medicina alemana de 1942, un conjunto de factores que, combinados, sellaron el destino de uno de los administradores más eficaces y letales que produjo el aparato de seguridad del Tercer Reich. Una faceta de la gestión de Heydrich que recibe escasa atención fuera de los círculos académicos especializados es su papel en la organización del sistema de expolio económico vinculado a las deportaciones. Bajo su supervisión directa, el Servicio de Seguridad de las SS estableció protocolos detallados para la confiscación sistemática de propiedades, cuentas bancarias, joyas y bienes inmuebles pertenecientes a las personas deportadas, un proceso que generó ingresos sustanciales redirigidos parcialmente hacia el financiamiento de la propia maquinaria represiva. Heydrich ordenó la creación de oficinas específicas encargadas de catalogar y subastar bienes confiscados en el protectorado de Bohemia y Moravia, un mecanismo que combinaba el despojo ideológico con un cálculo económico preciso, orientado a sostener la operatividad de un aparato cuya escala de personal y logística requería financiamiento constante. Documentos contables parciales, conservados en archivos bancarios checos y alemanes, muestran que una parte de estos fondos se canalizó también hacia cuentas vinculadas a operaciones de inteligencia en el extranjero, incluyendo el pago de informantes y la financiación de redes de espionaje que el propio Heydrich coordinaba más allá de las fronteras del territorio ocupado. Esta dimensión financiera, generalmente eclipsada en los relatos centrados en la violencia física directa, revela hasta qué punto la estructura que Heydrich construyó integraba de manera deliberada el componente económico como parte indisociable de su funcionamiento, convirtiendo el despojo material de las víctimas en un engranaje más de una maquinaria diseñada para sostenerse a sí misma con la mayor eficiencia posible. Las 18 capas de información reunidas a lo largo de este recorrido muestran a un mismo individuo bajo perspectivas que rara vez coinciden en un único relato divulgativo. El violinista que ensayaba piezas de cámara convive con el diseñador de los Einsatzgruppen. El oficial naval expulsado por conducta impropia convive con el presidente formal de un organismo internacional de cooperación policial. El hombre cuya muerte el régimen nazi convirtió en mito fundacional de una de las fases más letales del Holocausto convive con un paciente cuya agonía de 8 días quedó registrada en detalles clínicos que cualquier hospital moderno reconocería como una infección tratable. Cada uno de estos fragmentos, documentado de manera independiente en archivos militares, judiciales, médicos y diplomáticos dispersos por distintos países, compone en conjunto un retrato considerablemente más complejo que el resumen biográfico estándar que suele acompañar su nombre en enciclopedias generales y producciones audiovisuales de divulgación masiva. La revisión continua de archivos desclasificados en Rusia, República Checa, Reino Unido y Alemania sugiere que la biografía documentada de Reinhard Heydrich, pese a las décadas transcurridas desde su muerte en 1942, todavía no ha agotado por completo su capacidad de revelar episodios que la historia oficial, por distintas razones políticas y narrativas, prefirió mantener en un segundo plano.
legado de un sistema que sobrevivió a su arquitecto. La muerte de Heydrich no detuvo la maquinaria que había diseñado. La conferencia de Wannsee y los protocolos administrativos que estableció continuaron operando bajo la dirección de Ernst Kaltenbrunner, su sucesor al frente de la Oficina Central de Seguridad del Reich, y de Adolf Eichmann, encargado directo de la logística de las deportaciones. La Operación Reinhardt alcanzó su punto máximo de letalidad precisamente en los meses posteriores a la muerte de su homónimo, con los campos de Belzec, Sobibor y Treblinka funcionando a capacidad sostenida hasta finales de 1943, cuando las autoridades nazis ordenaron su desmantelamiento y la eliminación sistemática de evidencia física, incluyendo la exhumación y cremación de cuerpos previamente enterrados en fosas comunes, en un intento de borrar rastros ante el avance previsible de las fuerzas soviéticas. Historiadores especializados en el Holocausto, entre ellos Raúl Hilberg, han señalado que la eficiencia administrativa que Heydrich imprimió a todo el sistema, desde la clasificación racial hasta la coordinación interministerial demostrada en Wannsee, funcionó como modelo replicable que sobrevivió perfectamente a su desaparición física, una evidencia de que el genocidio nazi dependía de una estructura burocrática diseñada para operar más allá de cualquier individuo concreto, incluido su principal arquitecto. El juicio de Nuremberg, celebrado entre 1945 y 1946, no pudo juzgar directamente a Heydrich por razones obvias, pero su nombre apareció de manera constante en el testimonio de numerosos acusados, que citaron órdenes, directrices y reuniones presididas por él como parte central de la cadena de mando que condujo al exterminio sistemático de millones de personas. Adolf Eichmann, juzgado por separado en Jerusalén en 1961, dedicó una parte considerable de su testimonio a describir el papel central de Heydrich en la conceptualización administrativa de la solución final, aportando detalles sobre reuniones internas y métodos de trabajo que complementaron significativamente el conocimiento histórico disponible hasta ese momento sobre la estructura interna del aparato que Heydrich había construido. Estos testimonios posteriores, sumados a los documentos desclasificados de archivos soviéticos, británicos y checos durante las últimas décadas del siglo XX, permitieron reconstruir con mayor precisión episodios que durante años permanecieron envueltos en la versión simplificada que la propaganda nazi y, posteriormente, ciertas narrativas de posguerra construyeron en torno a su figura. La historiografía especializada continúa revisando aspectos puntuales de la biografía de Heydrich a medida que nuevos archivos se desclasifican en distintos países, desde fondos militares soviéticos hasta documentación bancaria suiza vinculada a operaciones financieras de las SS. Cada nuevo hallazgo documental tiende a confirmar el patrón general establecido por la investigación histórica consolidada, al tiempo que añade matices sobre la magnitud exacta de operaciones específicas, como el verdadero alcance de la manipulación de inteligencia contra el Ejército Rojo o el contenido preciso de los archivos destruidos tras su muerte. Esta combinación de certezas documentales sólidas y zonas de incertidumbre persistente convierte la biografía de Reinhard Heydrich en uno de los casos de estudio más completos disponibles sobre la articulación entre ambición personal, talento administrativo excepcional y la construcción de uno de los sistemas de violencia estatal más letales documentados en la historia contemporánea.